La mesa directiva sometió a discusión del Pleno reformas a diversas disposiciones de la Constitución en materia de disciplina financiera de los estados y municipios, por ejemplo. Resulta imperativo que este Poder Legislativo lleve a cabo las acciones necesarias para controlar la deuda pública en los diferentes órdenes de gobierno. En este sentido, con las reformas y adiciones propuestas a la ley fundamental, se pretende solucionar la problemática del endeudamiento acelerado de los gobiernos estatales y municipales. Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales destacó la importancia de mantener estricto apego a las facultades de los gobiernos locales en cuestiones como la aprobación de los montos anuales de endeudamiento. Que la reforma constitucional que se pone a consideración de esta soberanía mantiene congruencia con el Pacto Federal al establecer un marco general aplicable a los diferentes órdenes de gobierno, al mismo tiempo que respeta el ámbito de competencia de los gobiernos locales en la emisión de sus respectivos ordenamientos legales, en la autorización de sus paquetes económicos. Bueno, en la ronda de posicionamientos de los grupos parlamentarios se enfatizó que estas modificaciones van a permitir al Estado mexicano velar por la estabilidad de las finanzas locales al facultar al Congreso de la Unión en materia de deuda pública. Me complace reconocer que en esta reforma constitucional se han condensado distintos puntos de vista sobre el problema de la deuda que enfrentan las entidades federativas y que según la estadística disponible pasaron de 203.070 millones de pesos en el año 2008 a 436.242 millones a marzo de este año 2013. Es necesario replantear el Pacto Federal. Y es necesario replantearlo y creemos en el Partido del Trabajo, y así lo discutimos y así lo concluimos, que esta reforma constitucional está en congruencia con el Pacto Federal, es decir, establece un marco general aplicable a los diferentes órganos de gobierno y al mismo tiempo respeta el ámbito de competencia de los gobiernos locales en la emisión de sus respectivos ordenamientos legales. Todos sabemos que los congresos locales están al servicio de los gobernadores, sean del color que sean. Por eso, como reserva, habremos de presentar una propuesta para que una vez que las legislaturas locales aprueben los empréstitos, sea la Cámara de Diputados quien también la ratifique. También aquí tenemos compañeros y compañeras legisladoras. Tenemos que hacer énfasis en que la mayor deuda no la tienen los estados de la República, sino la Federación. Y es ahí también en donde esta soberanía tiene que poner atención en la rendición de cuentas. Hubo un momento en que las primeras iniciativas y las discusiones nos llevaban a un control absoluto de la Federación al manejo de las finanzas estatales. Eso, por fortuna, fue superado. Ahora, el dictamen establece un esquema potestativo, es decir, que mantiene en lo general la soberanía de las entidades. De frente decimos a quienes se han aprovechado del control que ejercen en sus estados de los congresos locales, de la falta de reglamentación adecuada en la materia, e incluso en algunos casos cometido delitos para lograr endeudarse. Hasta aquí llegó su responsabilidad. Con esta reforma nos aseguraremos que nunca más pongan en riesgo el futuro de los mexicanos. México requiere, pues, un cambio en la forma en la que se gasta y en lo que se gasta. México tiene prisa por encaminarse en las vías del desarrollo, la competencia y el crecimiento. México está ávido de gestiones efectivas, oportunas y transparentes. A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales se presentó un documento de consenso con 4 modificaciones al dictamen a partir de los acuerdos alcanzados por las principales fuerzas políticas de la Cámara Baja. Según lo acordado, los cambios se aplicarían a los artículos 25, 116 y 7º transitorio, así como la inclusión de un 9º transitorio. La primera propuesta consiste en suprimir del primer párrafo del artículo 25
contenido en el proyecto de decreto el texto que indica: para ello procurará el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera, tomando en consideración los ciclos económicos nacionales e internacionales, debido a que no debe quedar plasmado en la Carta Magna el equilibrio presupuestal. Las reservas de la comisión fueron aceptadas en votación económica y contemplan temas como son la auditoría de recursos de origen federal y un programa anual de garantías por parte del Ejecutivo Federal. Suprimir de la parte final del párrafo sexto de la fracción segunda del artículo 116, contenido en el proyecto de decreto, la palabra federales, debido a que se invaden las facultades de las entidades estatales de fiscalización. Bueno, se dio paso a la discusión en lo general de estas reformas constitucionales para regular la deuda o las finanzas de los estados y municipios. Legisladores plantearon argumentos a favor y en contra. Problema que según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anda por ahí alrededor de los 450,000 millones de pesos. Y esto es nada más la deuda registrada, porque hay mucha deuda a corto plazo, hay muchas obligaciones con proveedores, con contratistas, que ahí están y que obviamente aumentarían una vez que se registren, como lo establecen algunas disposiciones que hemos aprobado en esta Cámara. Es una reforma en razón de las circunstancias que es necesario frente al saqueo que viven nuestros estados, pero no se excedan, no digan que es una reforma federalista, porque es una reforma centralista, porque elimina facultades y atribuciones de los estados, o las comparte, pero finalmente le restringimos a los estados y municipios facultades. Bueno, y después hubo la mención de algunos diputados que ejercieron cargo de gobernadores en estados con endeudamiento. La diputada Amalia García señaló lo siguiente al respecto. Que para el año 2010, que es el año cuando yo terminé mi responsabilidad como gobernadora, la deuda que quedó y que está asentada es de 682 millones de pesos. Y la deuda que está asentada en este documento es que para marzo del 2013 la deuda en el estado de Zacatecas es de 5,298 millones. Una vez agotada la discusión general del dictamen de reforma constitucional en materia de disciplina financiera de estados y municipios, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el documento y sus modificaciones con 457 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Bueno, y concluida la discusión particular y sin aceptarse modificaciones adicionales, las presentadas por la Comisión de Puntos Constitucionales, el Pleno de la Cámara de los Diputados aprobó el proyecto de reforma a la Carta Magna en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios. Pasa al Senado para los efectos constitucionales